Bienvenido, general, aquí a Diálogo en la Mañana. Buenos días, ¿cómo le va? Me voy, chicos. Chao. Está con el micrófono en silencio. A ver si ahora sí, lo escucho. Buenos días, un saludo cordial a todos. Sí, muy contento por el resultado de la consulta popular. Definitivamente eran temas que tenían que tratarse. Aquí hay un mandato del pueblo ecuatoriano que dice que la prioridad del Estado debe ser orientada a combatir la inseguridad de todos los ecuatorianos. Sin duda, hemos mirado que las preguntas que han sido planteadas, si bien es cierto, si se las mira por separado, parecería que son puntos aislados, pero mirando en contexto, todo lo que se pregunta tiene relación una cosa con otra, que va con varias cosas que se han pensado ya para ejecutar y que se vienen cumpliendo. Por ejemplo, primero, luchando contra la impunidad. El mejor arma para vencer a la delincuencia es vencer la impunidad. Y esto, sin duda, lo que hemos visto el día de ayer con la declaración de culpable de Carlos Pollitt, es realmente el ideal, que una persona que ha violado la ley, que le ha robado el dinero a los ecuatorianos, cumpla una sentencia. Ese es el primer camino que debemos de tener, y eso tenemos que hacerlo aquí en el Ecuador. Hoy estamos mirando que la respuesta de la justicia ecuatoriana, de la fiscalía, el trabajo de la policía en los últimos meses ha destapado una olla muy peligrosa de corrupción, de ilegalidad, y esos casos son emblemáticos para el país porque marcan que quien viola la ley será judicializado. Y de ahí tenemos el siguiente paso. El siguiente paso, una vez que haya una sentencia fuerte que está marcado en las nuevas penas que se proponen, es algo de populismo penal, pero creo que en este momento es necesario porque no estamos en el mismo país de paz que teníamos antes, que podíamos tener las penas más bajas de América. Hoy, si miramos el equilibrio penal con Colombia o con Perú, solamente mirando a nuestros vecinos, las penas del Ecuador son las más bajas. Por lo tanto, endurecer las penas es fundamental, pero teniendo la sanción, teniendo una pena fuerte que sea disuasiva, teniendo ese cumplimiento obligatorio de una pena, que no puedan salir antes por un beneficio penitenciario y que dentro del centro, con el apoyo que también está en las preguntas de Fuerzas Armadas para controlar la seguridad de las cárceles, por lo menos mientras se fortalezca el cuerpo de seguridad penitenciaria, también vaya el delincuente realmente esté disuadido, incomunicado y que cumpla una sanción ejemplarizante. Y eso realmente atado a quitarle el dinero a los delincuentes, a ese dinero ilegal, definitivamente juntamos varias cosas que nos van a ayudar a tener mejores herramientas, no la solución total como lo hablaban ustedes anteriormente, pero sí mejores herramientas y fortalezas para enfrentarlo. Vale la pena justamente aclarar que en las preguntas, sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, finalmente se dio positivo para que estén con ustedes o con la Policía Nacional en ese batallar de todos los días con la delincuencia. Una cosa que se buscaba hace rato, ¿no? Y hoy en día pues ya está. Aunque, y esta es la pregunta que quería hacer, aunque las Fuerzas Armadas ya están bajo una cuestión de haber declarado el conflicto interno y de esa manera pues las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional. Esa fue la estrategia, digamos, para tenerla en las calles o lograr esa colaboración, ¿o no? Bueno, creo que las Fuerzas Armadas han ido participando en acciones de seguridad con mucha intensidad a partir de una operación básica, una operación más firme y después de el decreto de declarar conflicto interno, no internacional, definitivamente se han volcado a trabajar en beneficio del país. Sin duda, lo que establece y lo que es necesario es generar estructuras legales sólidas que le permitan cualquier procedimiento pueda ser defendido en legalidad. Por ello es muy importante que se emita esto en los marcos legales, en los protocolos, en la forma como van a trabajar y operar, definir roles y espacios claros. Por ejemplo, un rol que no pueden intervenir es en el rol de la investigación, pero sí pueden trabajar mucho en inteligencia, en apoyo a las operaciones que se vienen ejecutando, y eso es definitivamente lo que se requiere, tener más capacidades del Estado hasta que se pueda por lo menos limitar la capacidad de la violencia de estos grupos delincuenciales, de este crimen organizado, de estos terroristas. Haber agarrado a Colón Pico
el día lunes resalta justamente la labor de la policía y la inteligencia que se tenía para poder lograr su captura. ¿Cuál es en base a su criterio, cuál es la óptica al respecto? ¿Qué fue lo que se hizo que se logró justamente agarrar a este mando del... Bueno, esta también es una estrategia que viene atada, ¿no?, a toda esa gestión que se ha hecho y que se ha forzado. Por ejemplo, el número 131 de denuncias, este número aportó a la información que fue procesada por nuestros grupos de inteligencia e investigación de la policía, y posteriormente con esa inteligencia e información se hace observatorios, se contrasta la realidad de la información y se hace una operación muy limpia que permitió la captura de esta persona más buscada. Eso también nos da una pauta, que quien viole la ley, tarde o temprano, a veces hay circunstancias que se van a demorar en capturar a los delincuentes, pero tarde o temprano tendrán que ser detenidos y judicializados. Y qué mejor que también en las mismas preguntas exista ya definido que existe la posibilidad de extradición para los delincuentes más violentos que cometen delitos no solo en el Ecuador, sino de forma transnacional y que tienen mucho poderío económico. Correcto. Nada, le voy a dar paso a Javier Garra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime General. ¿Cómo le va? Buenos días. El día después de la consulta. Buenos días, Javier. El día después de la consulta significa entonces que debemos, o mejor dicho, la política debe ser la de tomar acciones inmediatas o no. Por supuesto, las acciones ya vienen en forma inmediata, sobre todo en el marco estructural. Seguramente el gobierno ya debe tener lista la propuesta para la asamblea. Aquí les pido que se tomen los 5 días necesarios que establece el mandato de la consulta para que hagan lo mejor. Es la oportunidad de poner todos los detalles que puedan ser incluidos para fortalecer el marco legal. Y después la asamblea en esos 60 días también tendrá que trabajar para que las reformas sean futuristas, que vivan el momento actual también. La problemática y la violencia no es igual, por eso hay que ser muy duros en las normas que se van a aprobar y en los procedimientos que se van a aprobar. Recordemos, por ejemplo, tomar en cuenta, mientras en Colombia el secuestro extorsivo da una pena de 26 a 42 años, o de 15 a 25 años, en Ecuador el secuestro extorsivo da una pena de 10 a 13 años. Entonces hay que buscar el equilibrio penal, por lo menos que no sea el país con las penas más bajas de América. Lo otro es que no solamente se tiene que combatir con operativos, con allanamientos, sino también ejercer un mejor control en las fronteras, general. Por supuesto, aquí vienen muchas tareas de trabajo, no solamente de la policía. Hemos cargado todo el peso de la seguridad de la policía y vemos que no es suficiente. Ahora está involucrado Fuerzas Armadas, vemos un sistema de justicia que está dando resultados para enfrentar la delincuencia con menos impunidad. Estoy seguro que muchos de los jueces que antes tenían una orientación a ser amigos de los delincuentes, hoy tendrán que sancionar a esos delincuentes y tendrán que alejarse de conversar, de ser amigos, de tener relaciones. Y también, una vez que se consolide esta lucha contra la impunidad, nuestras fronteras también deben ser fortalecidas. El control de fronteras es fundamental porque por ahí ingresa la mayor cantidad de sustancias estupefacientes, por ahí entra y sale el oro, por ahí hay tráfico de personas, por ahí hay contrabando. Entonces hay que mejorar las capacidades institucionales de Fuerzas Armadas, de la aduana, de la Policía Nacional, para mantener un control más sólido en las fronteras y sobre todo con tecnología. Y ese control debe ser, ojo, un poco para ubicar a nuestros amigos oyentes y televidentes general, debe ser en todos aquellos puntos que hay en la frontera, porque mucha gente puede pensar, es en el norte, simplemente la frontera en el puente de Rumichaca. No, hay muchos otros pasos clandestinos que es por donde ingresa la droga, ingresan los delincuentes. Sí, casi siempre el delito no va a desaparecer, la violencia y la necesidad de la ciudadanía de contrabandear, pero lo importante es primero enfocarse a los más violentos, darles penas ejemplarizadoras, regímenes penitenciarios muy fuertes y con ello limitar su capacidad de hacer daño a la misma población e inclusive de enfrentar al Estado. Y con ello también empezar a controlar los puntos más fuertes, focalizar, porque la frontera es tan grande, es tan compleja, que no se puede controlar todo al mismo tiempo, pero los puntos más críticos sí deben
ejecutarse estrategias extraordinarias para enfrentar a la delincuencia. Y ya están marcados, por ejemplo, tenemos en Sucumbíos algunos puntos de comercio ilícito de sustancias estupefacientes, en la provincia del Carchi y también en Esmeraldas, que son realmente puntos complejos. Bueno, y todo eso reflejaría que se requiere acciones ya, pero inmediatas. Yo sé que hay un tiempo, un proceso, un reglamento, lo que usted quiera llamar, pero ya las acciones deben de ejecutarse lo más pronto posible, general. Le voy a dar paso a Daniel Solórzano para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, general. Saludos, Javier. Estoy recibiendo mensajes de algunos amigos que nos están escuchando. En Santo Domingo, particularmente, la situación se vuelve muy complicada. Da la impresión de que efectivamente tenemos acciones contra grandes grupos delictivos, pero las vacunas siguen, los asaltos siguen, los secuestros siguen. Es decir, ese delito que no es tan impactante mediáticamente se mantiene. Parece ser que volvió a la normalidad en ese sentido esto de la inseguridad. Digo, en la narrativa del gobierno tenemos grandes acciones contra estos grandes grupos delictivos, pero en el día a día los guayaquileños, los ecuatorianos, seguimos viviendo hechos lamentables como robos, como secuestros, plagios, sicariatos. ¿Qué está pasando? Nos estamos concentrando en estas grandes bandas y no en los delitos que al ecuatoriano de a pie nos está afectando. Bueno, sí, hay la tendencia al crecimiento del delito a nivel regional. Precisamente ustedes hablaban del tema de Chile. Chile está pasando por problemas nunca antes vistos también. Claro. Lo mismo en Perú con grupos criminales, sobre todo el Tren de Aragua, y también incluso grupos delincuenciales ecuatorianos que están operando en Perú. Sin duda, este crecimiento de algunos tipos de delito para el Ecuador, el de más rápido crecimiento y el de mayor impacto ha sido precisamente el secuestro extorsivo, estas extorsiones que se convierten ya en delitos de oportunidad, que buscan dinero muy rápido y que ha pasado a ser una de las principales problemáticas. Y aquí la respuesta del Estado ha sido fortalecer las capacidades de la FICE, de esta Fuerza Integrada contra la Extorsión, que ha dado muy buenos casos. Sin embargo, este crecimiento de esta unidad tiene que potenciarse, tiene que ampliarse. Hay que buscar estas figuras legales que suban la pena para el secuestro extorsivo. Les estaba comentando que en Ecuador es de 10 a 13 años, hay que incrementarla y sobre todo, si es que usan armas de fuego, si es que le cortan un dedo a un ciudadano, esa persona que corta el dedo no debe salir por lo menos en 20, 25 años de las cárceles porque es peligrosa. Entonces hay que bajar el nivel de violencia con la fuerza del Estado y, por supuesto, fortalecer las capacidades de la policía comunitaria. Ahora se ha enfocado en, más que todo en estos grupos especiales, en estas unidades que combaten al crimen organizado, los blancos de alto y mediano valor, que también son importantes, pero la capacidad de la policía comunitaria tiene que incrementarse. Cuarteles, patrulleros, todavía no tenemos la renovación de patrulleros y que eso es muy necesario para fortalecer el trabajo en el territorio y incrementar todavía el número de policías. Bien, 8 de la mañana con 59 minutos. Gracias, general. Gracias, general, por habernos atendido. Que tenga una buena mañana y ojalá que todo lo que se ha generado a raíz de la consulta popular con el tema del cual hemos tratado se tenga la agilidad necesaria para poder de una vez por todas tener esa confianza de retomar o de recuperar el tema de la integridad en cada uno de los seres humanos de nuestro país, general. ¿Ah? Sí, por supuesto. Aquí viene la responsabilidad de las autoridades, que no tienen que pensar en partidos, no tienen que pensar en temas políticos. Aquí tienen que pensar en país, en futuro, en las normas más adecuadas que está pidiendo el ciudadano, y ahí está la responsabilidad de quienes que deben tomar las decisiones con respecto al mandato ciudadano. Decisiones que se conviertan en acciones, general. Así es, decisiones en acciones. Gracias, un abrazo, general. Ha sido un gusto. Saludos a todos. Gracias, general Fausto Salinas, excomandante de la policía. Son las 9 de la mañana en punto. Aquí estamos en diálogo en esta primera emisión a través de I99. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos con más.